Lucía tenía 18 años y hasta hacía apenas un mes vivía en el bullicioso centro de Salamanca, donde el ruido de las calles, las luces de los escaparates y el ir y venir de la gente con prisas eran su paisaje habitual. Su mundo giraba en torno al instituto, las charlas en las terrazas con olor a café con leche y churros, y las salidas de los viernes, siempre con labios pintados de rojo intenso y botas de tacón alto que la hacían sentir imparable. Pero todo eso cambió de golpe cuando sus padres decidieron dar un giro radical a sus vidas. Su padre, un veterinario apasionado por los animales, consiguió un puesto en una finca ganadera a las afueras de Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca. Su madre, una mujer soñadora que siempre había deseado vivir rodeada de jardines y atardeceres, no dudó en aceptar el cambio. Lucía, en cambio, no tuvo opción. La arrancaron de su zona de confort y la plantaron en medio del campo, donde el único tráfico eran tractores y las gallinas se cruzaban en el camino más que los coches, y donde la conexión a Internet era una broma para los jóvenes como ella. La primera semana fue un auténtico calvario. Las paredes blancas y austeras de la casa le parecían opresivas. No había cines, ni cafés con encanto, ni amigas que entendieran sus silencios típicos de adolescente. Pasaba horas frente al espejo del pasillo, vestida con sus shorts de tiro alto y blusas abotonadas hasta el cuello, preguntándose quién era sin la ciudad que la había formado. Una tarde, con el sol pegando fuerte en la nuca y los pensamientos revoloteando en su cabeza, salió al patio trasero. Sus sandalias de cuero rozaban la tierra seca y polvorienta. Más allá de los olivos y los arbustos de tomillo, lo vio. Un caballo negro, solo, inmóvil, como una estatua viviente bajo la luz dorada del atardecer. Su pelaje relucía con un brillo azabache, como terciopelo mojado, y la crin larga y desordenada se movía con la brisa cálida, danzando al ritmo de un viento que parecía susurrar secretos. Lucía se detuvo en seco. Algo en su postura, la cabeza baja y los ojos fijos en el horizonte, le hizo latir el corazón con fuerza. Era como si él también estuviera esperando algo, algo que nunca llegaba, algo que había perdido. ¿Quién es?, preguntó a su madre, quien arrancaba hierbas del jardín con un sombrero de paja torcido sobre su cabello. Se llama Tormento, respondió ella con un suspiro. Fue un caballo de doma, el mejor, decían. Pero algo le pasó. Desde hace más de un año nadie puede acercarse a él. Es arisco, desconfiado. No permite que lo monten. Algunos creen que está roto por dentro. Roto, pensó Lucía, igual que ella. Aquella noche, acostada en su cama con sábanas ásperas, imaginó los grandes ojos oscuros del caballo. Había en ellos la misma tristeza que veía reflejada en sus propias manos vacías. Tormento no era solo un caballo, era un símbolo, un espejo, un eco de todo lo que ella callaba. A la mañana siguiente, sin decir nada, salió con una rebanada de manzana en el bolsillo. Llevaba un vestido sencillo de lino blanco que se movía con la brisa como una segunda piel y unas sandalias marrones que crujían sobre las piedras del camino. Caminó hacia el corral donde pastaba el caballo. El sol se colaba entre las hojas de los olivos y todo parecía inmóvil, salvo el latido acelerado de su corazón. Cuando Tormento la vio, alzó la cabeza con desconfianza. Sus orejas se movieron alertas siguiendo el sonido de sus pasos. Lucía se detuvo a una distancia prudente. «Hola, Tormento», dijo casi en un susurro. No esperaba que se acercara, solo quería estar ahí. No lo llamó ni extendió la mano, simplemente le ofreció su presencia. Y eso pareció bastar. Tormento no se fue ni bufó, solo la miró. Así comenzaron sus tardes silenciosas. Cada tarde, Lucía se sentaba junto al corral, vistiendo faldas ligeras que dejaban entrever la piel dorada por el sol y blusas atadas justo en la cintura, dejando su ombligo al descubierto como una flor tímida que se asoma al mundo. El roce de las telas suaves acariciaba su piel, y a veces, distraídamente, deslizaba los dedos por sus tobillos, recordándose a sí misma que seguía siendo mujer, incluso en aquel rincón olvidado del mundo. Le hablaba a Tormento de su antigua vida en Salamanca, de sus amigas, de los chicos con colonia barata y bailes lentos, y aunque el caballo no podía responder, parecía escuchar con esa paciencia silenciosa que solo los animales tienen. Cuando el viento levantaba su cabello oscuro, Tormento movía la cabeza como si compartiera su nostalgia.
El tiempo fue acortando la distancia entre ellos hasta que una tarde, bajo un cielo teñido de rosa, mientras Lucía mordía un trozo de fresa que manchaba sus labios, Tormento dio un pequeño paso hacia ella. Su hocico rozó su palma abierta y Lucía sintió un aliento cálido que le recorrió la piel. El mundo pareció detenerse por un instante, y por primera vez desde que había llegado, supo que algo dentro de ella también había dado un paso. Desde aquel momento, algo cambió no solo en el caballo sino en Lucía. Las mañanas dejaron de ser lentas y pesadas. Se vestía con más cuidado, no por vanidad, sino por un instinto secreto que la hacía elegir blusas que dejaban la espalda al descubierto al moverse y faldas amplias que ocultaban y desvelaban a la vez. El roce de la tela sobre sus muslos desnudos le recordaba que aún podía sentir, que aún estaba viva. Tormento le esperaba siempre junto al viejo encinar que delimitaba el corral. Ya no era arisco, bufaba suavemente al verla, como saludándola a su manera. Lucía le hablaba mientras acariciaba sus costados, le ofrecía trozos de fruta y observaba su elegante movimiento, esa fuerza salvaje que tenía el poder de derribar cualquier muralla que ella intentara construir en su interior. Una tarde, con el sol cayendo en el horizonte, se atrevió a tocar su lomo. Sus dedos recorrieron con delicadeza la curva firme y cálida de su cuerpo, como dibujando una línea secreta que solo ellos entendían. Tormento no se apartó, al contrario, su aliento rozó suavemente la clavícula descubierta de Lucía. Cerró los ojos y por primera vez en semanas se sintió acariciada, aunque fuera por una criatura muda y herida como ella. Las conversaciones con sus padres se hicieron cada vez más escasas. Su madre la miraba desde la ventana con una mezcla de preocupación y silenciosa comprensión, y aunque nunca decía nada, Lucía sabía que intuía algo. Empezó a cuidar más su aspecto, peinaba su cabello con mimo, llevaba collares delicados en el cuello y perfumaba sus muñecas con esencias florales, incluso para ir al campo. Necesitaba sentirse bonita, deseada, viva. Tormento nunca la juzgó ni apartó la mirada, simplemente aceptaba sus silencios. Lucía comenzó a sentarse cerca del caballo con las piernas cruzadas, dejando que sus pies se balancearan, a veces, rozaran el hocico del animal. Él, confiado, hundía su nariz entre sus rodillas, y ella acariciaba su rostro como si fuera de seda. Una tarde, mientras acariciaba su crin gruesa, sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si el viento trajera antiguas promesas no cumplidas. El hocico de Tormento empujó suavemente, con más insistencia, hasta que la hizo caer al suelo. Por primera vez, Lucía rió de verdad, como si el caballo le dijera despierta, que la vida no espera. Esa noche soñó con Tormento transformado en un hombre alto, moreno y salvaje, con ojos oscuros llenos de dolor contenido. Él la miraba intensamente, y cuando tocaba su rostro, su cuerpo se estremecía de deseo. Lucía despertó sudando, con el corazón acelerado, sin saber qué significaba ese sueño, pero consciente de que algo profundo en su interior había despertado. Al día siguiente eligió un vestido azul marino, ceñido en el busto y con una abertura lateral que dejaba al descubierto parte de sus muslos al caminar. Sentía cada paso como una caricia del terreno. Cuando llegó al corral, Tormento la miró fijamente durante largos segundos, como si viera algo nuevo en ella. ¿Qué ves en mí?, susurró. El caballo se acercó tanto que Lucía sintió su aliento en el ombligo, justo donde la tela del vestido hacía un sutil pliegue. No hubo miedo, solo una calidez profunda como la que existe entre dos seres que han elegido confiar el uno en el otro. Apoyó la frente en la crin de Tormento y cerró los ojos. No sabía si lloraba o reía, pero algo dentro de ella se transformaba, ya no estaba sola. Las mañanas se llenaron de una energía nueva. El primer rayo de sol despertaba su cuerpo antes que el despertador. Su ropa parecía un pacto silencioso con la vida, blusas de lino que dejaban ver sus hombros tostados por el sol y faldas bordadas que danzaban con el viento. A veces no llevaban nada debajo, solo tela y un secreto guardado cerca del corazón. Pero aquella mañana, Tormento estaba inquieto. Sus patas golpeaban la tierra con nerviosismo, y al verla, alzó la cabeza con fuerza, agitando su crin como si la brisa le susurrara un aviso. Tranquilo, mi amor, murmuró sin pensar, sorprendida de que las palabras salieran tan naturales. Mi amor, pensó, como si siempre lo hubiera sido. Se acercó sin miedo y dejó que sus dedos buscaran el cuello del caballo. Él respiró hondo,
Su costado subía y bajaba con fuerza. Se apoyó en su lomo, sintiendo el calor que emanaba de su cuerpo. Sus muslos rozaron su costado, no quería montar, pero su cuerpo parecía recordar el sueño de la noche anterior. La respiración se aceleró y sus palabras fueron caricias. Le contó a Tormento cosas que no había dicho a nadie, como se sentía invisible para sus padres, como a veces se tocaba en la cama para recordar que tenía cuerpo, que sentía. El caballo inclinó la cabeza y la miró de reojo, sin juicio, solo presencia. Lucía se sentó en la hierba seca y tibia, y él bajó la cabeza hasta rozar sus rodillas. Su aliento cálido le acarició la piel interior de los muslos, donde la falda se había levantado al agacharse. Un escalofrío la recorrió entera. «Eres un pícaro», susurró entre risas, mientras la tensión se mezclaba con la ternura. Entonces, una voz interrumpió el momento. «¿Qué haces ahí, Lucía?» Sebastián, el hijo del capataz, apareció apoyado en la cerca. Alto, moreno, con la piel curtida por el sol y los ojos de quien ha vivido toda la vida bajo el cielo abierto. Llevaba una camiseta sin mangas y jeans cubiertos de polvo. El corazón de Lucía dio un vuelco. «Solo lo cuido», respondió, sin saber bien qué decir. «Él no te deja acercarte a nadie más». «Es un milagro lo que haces», dijo Sebastián, con una sonrisa torcida. Tormento bufó, claramente molesto por la interrupción. «Parece que está celoso», bromeó Sebastián. Lucía sonrió, sintiendo un calor distinto que no sabía ni quería nombrar. Desde aquel día, Sebastián empezó a pasar más tiempo cerca del corral. A veces traía baldes de agua fresca, otras simplemente se recostaba en la cerca con las manos en los bolsillos, observándola en silencio. Lucía fingía no notarlo, aunque sabía cuando estaba allí, como una sombra que se hacía más presente con cada día que pasaba. Empezó a elegir sus vestidos con más cuidado, telas más suaves, escotes discretos en la espalda, faldas que se movían con cada paso dejando entrever curvas sutiles. Sabía cómo caminar sin parecer que buscaba llamar la atención, pero lo hacía. Era un baile silencioso entre la inocencia y la seducción, y Sebastián parecía ser el único invitado a verlo. Una tarde, mientras acariciaba la frente de Tormento, sintió la presencia de Sebastián detrás de ella. Su voz rozó su nuca, cálida y baja. «No entiendo cómo confía en ti, pero te mira como si fueras lo único que importara». Lucía cerró los ojos y suspiró. «Quizás es porque le hablo con el alma». «Entonces, enséñame», susurró él, con una promesa en la voz que podía ser dulce o peligrosa. No supo qué responder. Esa noche no durmió, revolviéndose entre las sábanas con la piel ardiendo y la mente llena de pensamientos confusos. Sebastián, Tormento y ella atrapados en un triángulo invisible, deseando cosas que ni siquiera sabían nombrar. Al amanecer, el aire estaba cargado, como si el cielo dudara entre soltar lluvia o estallar en tormenta. Lucía se vistió con un vestido blanco de tirantes finos, botones de madera y una abertura lateral que dejaba ver parte de su muslo derecho al andar. No sabía si lo hacía para Tormento, para Sebastián o para sí misma. Pero cuando llegó al corral, Tormento no estaba. El pasto estaba pisoteado y agitado, como si hubiera corrido toda la noche. Con voz apenas audible, lo llamó. «Tormento, ¿dónde estás?» Un relincho lejano la guió hacia el arroyo. Allí estaba, mojado y nervioso, con la mirada perdida. Al verla, se calmó. Lucía se acercó despacio, como la primera vez, y lo abrazó por el cuello. «¿Estás bien?», preguntó, aunque sabía que no habría respuesta. Tormento bajó la cabeza y la apoyó en su hombro. Sintió su peso real, su rendición. «Vamos a salir de aquí», le prometió en un susurro. Volvieron juntos sin montura, solo sus pasos y ese lazo invisible que ya no necesitaba palabras. En el establo, Lucía secó al caballo con una toalla, recorriendo con las manos cada curva de su lomo, grabándolas en su memoria. En un momento, se sentó en la paja, dejando que el vestido se abriera un poco, mostrando muslos manchados de tierra y gotas de sudor que bajaban por su clavícula. Tormento se acostó junto a ella, algo que nunca había hecho antes. Entonces, lo impensable sucedió. Sebastián apareció en la puerta con la camisa desabrochada, la mirada cargada de celos, deseo y una verdad que Lucía no había querido enfrentar.
No sabía que dormías con caballos, dijo con voz baja, como si confesara un secreto o una acusación. No estoy durmiendo, respondió ella sin moverse. Pero te entregas a él, susurró, herido. Porque él nunca te pidió nada a cambio. Hubo un silencio pesado. Sebastián añadió con sinceridad. No quiero domarte, Lucía, solo quiero ser parte de lo que eres. Lucía se levantó. Tormento resopló incómodo. Se acercó a Sebastián y lo miró de cerca, muy cerca. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Le tocó la mejilla. Pero tú me miras como si quisieras romperme, dijo con voz temblorosa. Sus manos buscaron su cintura y por un instante, Lucía pensó en rendirse, en dejar que todo ardiera. Pero algo en ella gritó. No, no puedo, no así. Salió corriendo. El campo se abría ante ella como una herida abierta. Subió al cerro desde donde se veía todo el valle y lloró por lo que era, por lo que fue y por lo que ya no podía seguir siendo. Días después, Sebastián se fue. No dejó nota. Sus padres nunca preguntaron, pero lo sabían. Todos lo sabían. Lucía siguió yendo al corral. Tormento seguía allí. Fiel, firme, silencioso. Una mañana, sin pensarlo, le puso la montura. Él no protestó. Subió y cabalgaron juntos, más allá de los límites, más allá del miedo. El viento le golpeaba el rostro, las piernas apretadas a sus costados, las manos firmes en las riendas que no temblaban. Su cabello volaba como una bandera rota que se reconstruía con el movimiento. Y entonces lo supo. Ya no era la misma. No pertenecía ni a la ciudad ni al campo ni a nadie. Era suya, enteramente suya. Y Tormento, su reflejo más salvaje. El mundo parecía deshacerse a su alrededor, y por primera vez no le importaba. Porque en el lomo del caballo, bajo el cielo abierto, sentía que podía volar o caer. Y ambas cosas estaban por llegar. Las primeras luces de la mañana pintaban de naranja las colinas cuando Lucía decidió aventurarse más allá del valle que conocía. Montada en Tormento, sentía como cada músculo del caballo se tensaba y relajaba con un ritmo casi hipnótico. La brisa acariciaba su piel desnuda bajo la blusa ligera, y el vestido blanco ondeaba como una promesa que se escapaba con el viento. A medida que avanzaban, el paisaje se tornaba más salvaje, con árboles retorcidos y sombras alargadas que parecían susurrarle secretos antiguos. Lucía no podía evitar sentir una mezcla de miedo y fascinación, como si estuviera a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. De repente, Tormento se detuvo en seco. Sus orejas se movieron inquietas y sus ojos oscuros brillaron bajo la luz del sol naciente. Lucía notó que algo estaba mal. A lo lejos, entre los arbustos, una figura se movía con sigilo. No era Sebastián, ni nadie conocido. ¿Quién anda ahí?, preguntó, aunque sabía que la respuesta podría no ser humana. La figura emergió lentamente, revelando a un hombre mayor con rostro curtido por el sol y ojos que brillaban con una mezcla de sabiduría y tristeza. Llevaba un sombrero de ala ancha y una chaqueta de cuero gastada. No temas, Lucía, dijo con voz profunda. He estado esperando a que llegues. El corazón de Lucía latió con fuerza, mientras Tormento bufaba, mostrando los dientes con una furia inesperada. ¿Quién eres?, insistió ella, sintiendo que el aire se espesaba a su alrededor. El hombre sonrió con melancolía. Soy el guardián de esta tierra, y tú, sin saberlo, has despertado algo que estaba dormido hace mucho tiempo. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. El misterio que había comenzado con un caballo negro parecía ahora expandirse hacia un destino que no podía eludir. Mientras el sol se alzaba, iluminando el valle y las sombras que lo habitaban, Lucía supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que venía? ¿Y qué papel jugaría Tormento en esa historia? El viento susurró su nombre y la respuesta quedó suspendida en el aire, como un secreto esperando ser descubierto. La tarde caía lentamente sobre Ciudad Rodrigo, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras cuando Lucía regresó a la finca con el corazón acelerado. Las palabras del hombre misterioso resonaban en su mente, creando una mezcla de inquietud y curiosidad imposible de ignorar. Tormento, a su lado,
parecía percibir la tensión, moviendo la crina al viento con una elegancia salvaje. Al entrar en la casa, su madre la esperaba en el porche, con el rostro iluminado por una sonrisa suave pero cargada de preguntas no formuladas. Lucía llevaba un vestido de algodón azul claro, ceñido en la cintura y con los hombros al descubierto, dejando que la brisa jugara con las faldas y acentuara la curva de sus caderas. Sus sandalias de cuero resonaban sobre el suelo de piedra, un sonido que equilibraba la tranquilidad del campo con una promesa de cambio. ¿Dónde estabas?, preguntó su madre, intentando esconder la preocupación tras una voz dulce. Solo dando un paseo, respondió Lucía, evitando la mirada directa. Pero las palabras no llenaban el vacío entre ellas. La noche se adueñó del cielo cuando Lucía se refugió en su habitación, despojándose del vestido con movimientos lentos, casi ceremoniosos. Se quedó con una blusa de encaje que dejaba entrever la piel tostada por el sol y una falda corta que rozaba sus muslos, acentuando su figura con un toque de inocencia y seducción que solo el silencio permitía. Sentada en el alféizar de la ventana, observaba las estrellas mientras el recuerdo del hombre y sus palabras la envolvían como una sombra. ¿Qué había despertado? ¿Y cómo afectaría eso a ella y a Tormento? De repente, un ruido la hizo girar. En el jardín, una figura se movía entre las sombras. Lucía contuvo el aliento, sus dedos rozando el colgante que siempre llevaba al cuello, un pequeño amuleto heredado de su abuela. ¿Quién anda ahí?, susurró, pero no hubo respuesta. El silencio se rompió con un relincho cercano. Tormento apareció en la oscuridad, su pelaje negro reluciendo bajo la luna, y con él, la sensación de que algo más grande y peligroso estaba por revelarse. Lucía supo entonces que el misterio apenas comenzaba, y que su vida, junto con la de Tormento, estaba en el umbral de un cambio irreversible. Los días siguientes transcurrieron entre susurros y miradas furtivas. Lucía notaba cómo la finca parecía guardar secretos en cada rincón, el viento que arrastraba hojas secas con un murmullo extraño, las sombras que se alargaban más de lo habitual al caer la tarde, y ese sentimiento persistente de que alguien o algo la observaba desde lejos. Una tarde, mientras cepillaba a Tormento, decidió ponerse un vestido de lino color terracota, ceñido en la cintura y con un escote suave que dejaba entrever la curva de sus clavículas. Sus sandalias de tiras finas se hundían en la tierra seca mientras sus dedos dibujaban círculos lentos en el lomo del caballo. El sol dorado acariciaba su piel, resaltando el brillo de su cabello oscuro, que caía en cascada sobre sus hombros. De repente, escuchó pasos firmes acercándose. Era Sebastián. Su presencia, marcada por el olor a tierra mojada y sudor, contrastaba con la delicadeza de Lucía. Sin decir palabra, se quedó a su lado, observando cómo ella y Tormento compartían ese vínculo silencioso. ¿Crees en las leyendas de este lugar?, preguntó él, rompiendo el silencio. Lucía levantó la vista, sus ojos reflejando una mezcla de escepticismo y curiosidad. No sé, hasta ahora, solo creía en lo que podía ver. Sebastián sonrió con picardía. Aquí hay cosas que no se ven, pero se sienten. Como Tormento, por ejemplo. Dicen que no es un caballo común. Lucía acarició la crin del animal. Yo tampoco lo creo común. Sebastián la miró intensamente, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Ella sintió esa electricidad que ya conocía, esa mezcla de peligro y ternura que la hacía dudar entre acercarse o huir. Quizás deberías tener cuidado, sugirió con voz baja. Hay fuerzas aquí que pueden atraparte. Lucía sonrió con ironía. ¿Y tú? ¿Eres una de esas fuerzas o solo un guardián más? Antes de que pudiera responder, un relincho feroz cortó el aire. Tormento se levantó de un salto, mirando hacia el bosque con los ojos llenos de alerta. Los tres se quedaron inmóviles, conscientes de que algo desconocido y poderoso se acercaba, y que sus vidas estaban a punto de cruzarse con un misterio mucho más grande de lo que imaginaban. Aquella noche, el silencio en la finca era pesado, casi palpable. Lucía se encontraba en su habitación, vestida con una blusa de seda color marfil que dejaba entrever sus hombros y una falda larga de algodón que rozaba sus piernas al moverse. La luz tenue de una lámpara de mesa dibujaba sombras suaves sobre su piel, creando un aura de misterio y fragilidad. De repente, un golpe seco resonó en la puerta. El corazón de Lucía se aceleró y, sin pensar, abrió.
Allí estaba Sebastián, con la camisa arrugada y el rostro iluminado por la luna que se colaba por la ventana. No podía dejar de pensar en ti, confesó con voz ronca. Y en Tormento. Lucía lo miró, sintiendo como la tensión entre ellos crecía, como si el espacio se hiciera más pequeño y cada palabra pesara más. No sé qué siento, dijo ella, bajando la mirada. Pero sé que todo está cambiando. Sebastián dio un paso adentro, acercándose lentamente, hasta que sus manos rozaron su cintura. Lucía cerró los ojos, dejándose llevar por la mezcla de miedo y deseo. Justo entonces, un relincho fuerte y desesperado irrumpió desde el establo, rompiendo el momento. Los dos se separaron de inmediato y salieron corriendo hacia la oscuridad. Al llegar, encontraron a Tormento inquieto, con los ojos brillando en la penumbra. A su lado, la sombra del hombre misterioso que Lucía había visto en el bosque la semana pasada. Ha llegado la hora, dijo el hombre con voz grave. El vínculo que une a Lucía y Tormento es más fuerte de lo que imagináis. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. El misterio que había comenzado con un caballo negro ahora se convertía en algo peligroso, más grande que ella, más grande que cualquiera de ellos. ¿Qué significa todo esto?, preguntó, con la voz temblorosa. Significa que el destino os ha elegido para algo que cambiará no solo vuestra vida, sino la de toda esta tierra, respondió el hombre. Pero primero, debéis estar preparados para enfrentar lo que viene. El viento se levantó con fuerza, arrastrando hojas y polvo, mientras la luna iluminaba la escena con un brillo fantasmal. Lucía supo entonces que su viaje apenas comenzaba, y que la línea entre lo real y lo mágico se desdibujaría para siempre. Los primeros rayos del amanecer filtraban su luz a través de las cortinas, pintando de dorado la habitación donde Lucía despertaba con el corazón aún acelerado por la noche anterior. Se vistió con una camiseta de algodón ligera que dejaba al descubierto uno de sus hombros y unos pantalones vaqueros desgastados que resaltaban la forma de sus piernas. Sus pies descalzos rozaban el suelo frío mientras bajaba las escaleras silenciosamente. En el corral, Tormento esperaba, inquieto, con la crin alborotada y las orejas erguidas, atento a cada sonido. Lucía se acercó con cuidado, notando que el caballo no parecía el mismo, había en sus ojos una intensidad nueva, casi humana. Extendió la mano y, al tocar su lomo, sintió una corriente que la atravesaba, una conexión que iba más allá del tacto. De repente, Sebastián apareció a su lado, vestido con una camisa de manga larga remangada y botas cubiertas de barro. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de preocupación y determinación. No podemos esperar más, dijo en voz baja. Hay cosas en juego que ni siquiera imaginamos. Lucía lo miró fijamente, sintiendo como el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros jóvenes. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, con la voz firme pero temblorosa. Sebastián suspiró y señaló hacia el bosque cercano, donde la niebla comenzaba a levantarse. Allí encontrarás las respuestas, pero no vas sola. Tormento y yo estaremos contigo. Juntos, los tres se adentraron entre los árboles, con el sol ascendiendo lentamente y filtrando rayos de luz que rompían la sombra del bosque. Cada paso parecía llevarlos hacia un destino inevitable, un secreto ancestral guardado entre las raíces y las piedras. Mientras avanzaban, Lucía notó que el aire se volvía más denso, cargado de una energía antigua y poderosa. El caballo relinchaba suavemente, como llamando a alguien o algo invisible. De repente, un susurro parecía recorrer las hojas, y una figura etérea apareció entre la niebla, una mujer vestida con ropas blancas, con el cabello largo y plateado que brillaba bajo la luz del amanecer. Lucía, dijo con voz melodiosa, el tiempo ha llegado. Debes elegir qué camino tomar. El corazón de Lucía latió con fuerza mientras miraba a la enigmática aparición. Sabía que esa elección marcaría no solo su destino, sino el de todos los que amaba. Y en ese instante, comprendió que nada volvería a ser igual. Los ojos de Lucía se clavaron en la figura luminosa, su silueta etérea flotando entre la niebla como un sueño hecho realidad. La mujer de cabello plateado la miraba con una mezcla de tristeza y esperanza, y sus palabras resonaban en el aire como un eco ancestral. El camino que elijas abrirá puertas que no podrás cerrar, advirtió. La tierra y sus secretos claman por justicia, y tú eres la elegida para restaurar el equilibrio.
Lucía sintió como una mezcla de miedo y determinación se apoderaba de ella. Miró a Tormento, que permanecía firme a su lado, y luego a Sebastián, cuyo rostro reflejaba la misma incertidumbre. ¿Y si elijo mal? Susurró, con la voz temblorosa. ¿Qué pasará? La mujer etérea sonrió con dulzura. No estás sola. La fuerza que te une a Tormento es más poderosa de lo que imaginas. Pero recuerda, el verdadero poder reside en el corazón. Con esas palabras, la figura comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un susurro que parecía venir de la tierra misma. Lucía cerró los ojos, inspirando profundamente el aire húmedo del bosque. Cuando los abrió, sabía que debía decidir, pero también que cualquier elección la llevaría a un camino lleno de desafíos y misterios. Sebastián tomó su mano, apretándola con fuerza, mientras Tormento relinchaba con fuerza, como preparándose para lo que viniera. Juntos, avanzaron hacia la espesura, donde la luz y las sombras se entrelazaban, y el destino los esperaba con los brazos abiertos y la promesa de un futuro incierto. Pero en el fondo de su mente, una pregunta latía con fuerza. ¿Estaba Lucía realmente preparada para enfrentarse a lo que estaba por descubrir? La espesura del bosque se cerraba a su alrededor como un manto oscuro, salpicado apenas por los tímidos rayos del sol que se colaban entre las hojas. Lucía sentía como la humedad le pegaba la blusa al cuerpo, dejando entrever la suave curva de sus hombros y el delicado contorno de su cuello, mientras avanzaba con paso firme, aunque el corazón le martillaba en el pecho. Tormento caminaba a su lado, sus músculos tensos y su pelaje negro reluciendo bajo la luz intermitente. Sebastián seguía detrás, con la mirada fija en el camino, pero con la atención dividida entre ellos dos y las sombras que parecían moverse a su alrededor. De repente, un crujido seco rompió el silencio, y una figura emergió entre los árboles. No era la mujer espectral, sino un hombre alto, de rostro severo y ojos penetrantes, envuelto en una capa oscura que parecía absorber la luz. ¿Quién osa internarse en esta tierra sagrada?, preguntó con voz profunda y resonante. Lucía dio un paso adelante, sintiendo la fuerza de su propia voz. Soy Lucía, y vengo a buscar respuestas. No temo a lo que pueda encontrar. El hombre la observó con atención, como si evaluara el peso de sus palabras y la verdad que emanaba de ella. Entonces deberás enfrentar las pruebas, dijo finalmente. Solo aquellos con corazón puro y voluntad firme pueden continuar. Sebastián apretó los puños, mientras Tormento bufaba bajo su aliento. ¿Qué tipo de pruebas?, preguntó Lucía, sin dejarse intimidar. Las que desafían cuerpo y alma, respondió el hombre. Pero recuerda, no estás sola en este camino. Con un gesto solemne, el hombre se apartó, dejando un sendero iluminado por extrañas flores que brillaban con un resplandor tenue y mágico. Lucía miró a su alrededor, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Vamos, dijo, tomando la mano de Sebastián y acariciando suavemente el cuello de Tormento. El bosque parecía susurrar a su paso, y mientras avanzaban, la joven supo que la verdadera aventura apenas comenzaba.